¿Quiénes conforman ese misterioso grupo conocido como los Illuminati? ¿Dónde operan y quiénes son sus miembros? ¿Se trata realmente de un gobierno mundial secreto que opera en la sombra? ¿O eso no es más que una enorme teoría conspirativa? No hay que descartar la posibilidad de que haya alguien por encima de Obama, por encima de Cameron y de Putin, que esté organizándolo y dirigiéndolo todo. Resulta terrible que haya millones, puede que decenas de millones de personas en el mundo que crean que los Illuminati existen realmente. Está sorprendentemente extendido y teniendo en cuenta los datos históricos, resulta asombroso que tanta gente crea en lo que no es más que un mito urbano. ¿Crees que querían reproducir esta misma distribución en París? Construyeron un templo egipcio en medio de París. Ha acabado convirtiéndose en una serie de teorías conspirativas universales. Pero los Illuminati existieron realmente. Son una sociedad secreta que alcanza sus fines con unos métodos de los que mejor no saber nada. El pentáculo es un antiguo símbolo del poder oculto que se utilizaba para designar un espacio ritual dentro del cual se realizaban rituales mágicos. Que es lo que ahora conocemos como la City de Londres. Historia prohibida. Los secretos de los Illuminati. Londres, Inglaterra. Lleva más de un siglo hablándose de la existencia de los Illuminati. Se supone que se reúnen en secreto y que su influencia se extiende por todo el planeta. A todos los efectos, un gobierno mundial en la sombra. Es una historia que parece salida de una película de James Bond. ¿Pero es cierta? Hay indicios reales de varios grupos que se denominan a sí mismos Illuminati y que datan del siglo XIV y XV, los Iluminados. Pero no son los Illuminati de los que habla la gente hoy en día. No es el tipo de sociedad secreta en la que piensa todo el mundo cuando oye Illuminati. Esta especie de culto a la creencia en los Illuminati está muy extendido en la actualidad, sobre todo entre las generaciones más jóvenes que afirman que todo, desde las guerras hasta la economía, el tiempo, las crisis del mercado, los aviones desaparecidos, todo es obra de los que mueven los hilos. Lo irónico es que el tema de los Illuminati, esos retorcidos villanos que gobiernan el mundo, compinchados con el demonio, en realidad empezó con la Iglesia Católica. Fueron ellos realmente los que crearon el mito de que los Illuminati estaban compinchados con el demonio, que eran satánicos, y eso les dio unas aspiraciones que no tenían. Está claro que para la Iglesia Católica ya era bastante nefasto que aspiraran a derrocarla, pero fueron ellos los que alimentaron y avivaron lo que hoy en día se conoce como los Illuminati. Fue la Iglesia Católica la que lo inició. Como es natural, la historia de los Illuminati es muy difusa en cuanto a hechos fehacientes y una investigación seria. Históricamente, el nombre hace referencia a una sociedad secreta fundada en 1776 por un profesor de derecho alemán llamado Adam Weishaupt. Según sus propios escritos, la fundó para contrarrestar el poder de la Iglesia y el Estado en la vida pública. La conformaban académicos, pensadores renacentistas y masones. En general, su intención era positiva: luchar por la libertad y la igualdad de todos los hombres y mujeres, algo bastante radical en el siglo XVIII. En la actualidad, son muchos los que piensan que los Illuminati son una camarilla de políticos, financieros y familias europeas de solera que controlan en secreto el mundo más allá y por encima de los gobiernos electos. Según los rumores, se reúnen en secreto para llevar a cabo sus diabólicos planes, que incluyen provocar crisis económicas, fijar precios e iniciar guerras y conflictos.
Se dice que son enemigos declarados de la Iglesia y que muchos son destacados masones. En los últimos años se han utilizado los principales símbolos de los Illuminati, el ojo que todo lo ve y la pirámide, en vídeos musicales, consiguiendo que toda una nueva generación crea que artistas como Jay-Z, Beyoncé y Katy Perry forman parte de una conspiración para lavarle el cerebro a la juventud siguiendo el dictado de los Illuminati. En un vídeo de Rihanna hay mensajes subliminales sobre la obediencia a los Illuminati. En un vídeo de Katy Perry hay cosas del antiguo Egipto, perros pequeños y hombres que se convierten en perros con sus extraños dientes. Bueno, para un número importante de personas, todo esto, el hecho de que haya mensajes subliminales de los Illuminati y mensajes satánicos procedentes de todas estas fuentes, de unas fuentes extrañamente modernas, está infectando nuestro cerebro. ¿Quieres decir que Lady Gaga no está implicada en una especie de nuevo orden mundial? No, está involucrada en un nuevo orden mundial que consiste en Lady Gaga. Lo que defendían los Illuminati relativamente modernos, por decirlo de alguna manera, era permitir la libertad de pensamiento de la gente. Querían la igualdad de género y la educación de las mujeres. Querían liberarse de la dominación de la Iglesia. Querían librarse de la dominación de varios dictadores políticos. En teoría, defendían la libertad. A lo largo de los años han surgido rumores y reportajes periodísticos, incluso se han escrito libros sobre una alianza profana entre el Vaticano y varias sociedades secretas y logias masónicas. En realidad nada de esto ha podido demostrarse de manera concluyente, pero todo salió a la luz en 1982, cuando se encontró el cuerpo de un tipo llamado Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, colgando debajo del puente Blackfriars. París, Francia. El escritor Robert House ha investigado durante años el siniestro mundo de los Illuminati. Está convencido de que existen, pero no como un grupo único, sino más bien como una turbia red de sociedades secretas y logias masónicas, muchas de las cuales están muy bien conectadas con el Vaticano, los políticos y la banca. ¿Existen los Illuminati hoy en día? Sin duda sus ideales sí. La idea de una revolución cultural, un levantamiento cultural está muy presente y está claro que mucha gente piensa en la Revolución Francesa como el movimiento decisivo, cuando el pueblo se sublevó y dijo, no nos gusta este gobierno, nos vamos a deshacer de él, no nos gusta esta represión o esta ley y podemos luchar en su contra. Es un símbolo de eso que continúa existiendo. Uno de los mitos populares más extendidos en la última década es que en realidad la fundación privada conocida como el Grupo Bilderberg es una fachada de los Illuminati. ¿Qué es exactamente el Grupo Bilderberg? El grupo Bilderberg se fundó en los años 50 con la idea de formar un grupo que reuniera a europeos y norteamericanos para intercambiar información. Estaba formado por jefes de Estado, miembros distinguidos del ejército y diferentes áreas empresariales y comerciales, pero con los años y debido a que se reunían en secreto, que nunca publicaban las actas de sus reuniones y el poder de la gente que asistía, empezaron a considerarlo como una posible operación de los Illuminati. Un grupo de personas que parecía intentar gobernar el mundo o dictar cómo se hacían los negocios. Durante mucho tiempo, hasta hace más o menos unos 15 años, resultaba difícil incluso saber que se habían reunido. Eso, por supuesto, es el sueño de cualquier teoría conspirativa. ¿Qué están tramando todos estos ricos y poderosos? ¿De qué hablan? Según ellos, se reunían en privado. Para los teóricos de la conspiración se reunían en secreto. Lo cierto es que no sabemos realmente de qué hablan porque nunca publican nada. Es el sueño de cualquier teoría conspirativa. Los que sospechan de ellos y les cuestionan, creen que son conspiradores.
Y lo que realmente quieren, independientemente de la repercusión que tenga para el resto de la humanidad, es gobernar el mundo. No hay que descartar la posibilidad de que haya alguien manejando los hilos más allá de Obama, Cameron o Putin. Alguien que organiza y toma decisiones. Desde que la Revolución Francesa abolió la monarquía, París ha sido uno de los núcleos de sociedades secretas como los masones y los Illuminati. Según los rumores, los principales miembros de estos grupos poseen escritos heréticos, puede que evangelios alternativos, y registros que datan del siglo I y que desafían la visión establecida de la cristiandad. La investigación de Rob ha desvelado que uno de los herederos de la herejía era la Iglesia del Santo Suplicio, de la que se dice que albergó una biblioteca completa de textos y libros considerados heréticos. La fundó en el siglo XVII un sacerdote católico, Jean-Jacques Ollier, que también era miembro de varias sociedades muy influyentes. Aquí hay algo que tenemos que ver. Ollier, en su lecho de muerte, dijo que la cristiandad se basaba en un montón de falsedades. Entiendo. Fundó esta iglesia. Fue él quien la reconstruyó con su forma actual. Si te fijas en este cuadro hay una imagen oculta de Ollier. Aparece en la pintura. Un momento, ¿este es el tipo que construyó esta iglesia? Sí. ¿Y que dijo que la cristiandad se basaba en una mentira? Sí. Sí. Y en este cuadro tiene la mano en la boca, lo cual es un símbolo masónico de preocupación, de pánico. ¿Y qué tiene en la otra mano? Debajo del brazo tiene documentos, tiene pergaminos y libros. Creo que el hecho de que aparezca en uno de los frescos de la iglesia es importante porque disimuladamente nos está diciendo que esos documentos son una especie de prueba. Es el contenido herético que existía en esa época, en esta iglesia. Posteriormente se supo que cuando el canónigo Lilly estuvo aquí en el siglo XIX, afirmaba haber encontrado la prueba de que Jesús estaba vivo en el 45 después de Cristo, que había sobrevivido a la crucifixión. Eso es muy fuerte. Sobre todo para la iglesia. De demostrarse, podría destruirla. De hecho, la Iglesia y los Illuminati llevaban siglos conectados. Se ha rumoreado, aunque sin demostrarse, que algunos destacados miembros de sociedades secretas están en lo más alto de la Iglesia. De hecho, cuando estábamos cerca de la Catedral de Notre Dame, vimos pasar una procesión de una orden secreta por las calles. Eran sacerdotes, obispos y docenas de hombres no clericales que llevaban unas capas ceremoniales. ¿Pero quiénes eran? Probablemente una orden masónica o de caballería vinculada con Notre Dame. Pero lo que me llamó la atención fue que el grupo iba fuertemente protegido. La procesión estaba rodeada de policías y guardias de seguridad con auriculares, caminando junto a los caballeros de las capas. Quieres saber quién es esta gente. Y es difícil de explicar. Está el grupo Bilderberg, está el G8. Está la idea de quién imprime el dinero en el mundo. Si lo piensas, te das cuenta de que se hace de manera secreta y te preguntas quién manda aquí. Esa gente existe y todos los indicios apuntan a que su existencia es real. Han mantenido su identidad en la sombra cientos de años, puede que miles. Según Rob, en París no hay que ir muy lejos para ver la influencia de los Illuminati y los masones. De hecho, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, la pirámide del Louvre, forma parte de una estructura mucho más grande, una representación de un antiguo templo egipcio.
Este es uno de los símbolos emblemáticos de Egipto. En el centro de París hay una pirámide que coincide exactamente con los ángulos de la Gran Pirámide de Egipto. Esta construcción formaba parte de un proyecto arquitectónico de François Mitterrand para introducir objetos egipcios por todo París. Tenemos esto y también tenemos obeliscos y arcos. Este lugar es un homenaje a Egipto. Estamos en lo que es una reproducción del templo de Luxor con una pirámide en el centro. A su vez, el templo de Luxor reproduce el templo del hombre en el que reside Dios. Es alucinante. Es fantástica. Lo es. Es un testimonio del redescubrimiento de los masones del antiguo Egipto como una época perfecta. Una época en la que todo se construía a la perfección, siguiendo los ideales de la gran arquitectura y de Dios. La pirámide fue un encargo de un masón de primer orden, François Mitterrand, y según afirman, se construyó con 666 paneles de cristal, el número que según el libro de las Revelaciones simboliza a Satán. Pero el museo afirma que en realidad se utilizaron 672. Resulta interesante que sus lados se construyeran coincidiendo exactamente con los mismos ángulos que la Gran Pirámide de Giza. La estructura de Mitterrand es un llamativo disparate completamente fuera de lugar en este patio de piedra del siglo XVIII, ¿o es algo más? Mitterrand tenía ideas bastante esotéricas, ¿verdad? Tras su muerte se supo por sus conductores y otros empleados que salía en mitad de la noche para ir a visitar ese monumento, para contemplarlo y meditar. Como dirían los anglosajones, estaba metido en algo muy raro. Estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con el poder en la tierra. Se consideraba a sí mismo como alguien con un derecho divino a gobernar Francia. Parece ser que esto le venía de cuando era joven, que por alguna razón fue elegido para gobernar Francia. Era su destino. Plaza de la Concordia, París. Ya hemos visto la pirámide del Louvre. Ahora estamos en el extremo oeste de los jardines del Louvre, donde hay un obelisco. Es un obelisco egipcio dedicado a Ramsés II. ¿Realmente es de Egipto? Veo que tiene jeroglíficos. Lo trajeron desde el templo de Luxor y con él se completa el templo que ha reproducido a través del Louvre. Esto está en el extremo más distante. Es la puerta que está en la misma posición que la puerta de Luxor. Si miras el mapa del Louvre con los jardines, ves que la pirámide está en la cabeza de lo que sería un hombre con forma de templo. La pirámide está aquí, y si atraviesas los jardines, llegas hasta el obelisco. Si miras una foto aérea del templo de Luxor, verás que la disposición es la misma. Sí, son idénticas. En el mismo extremo, aquí también había... De ahí es de donde procede este obelisco. ¿Crees que lo que pretendían era reproducir esta misma distribución en París? Construyeron un templo egipcio en medio de París. Por un lado, tenemos estos famosos monumentos que todo el mundo conoce y admira. Pero ¿tú crees que su distribución apunta a algo más? Uno de los planes de los masones era reintroducir esas antiguas creencias y antiguos misterios en el mundo moderno y utilizar este tipo de arquitectura, la gran arquitectura egipcia, para reproducir templos. Es lo que hacían al reproducir el templo de Salomón cada vez que creaban una logia. Construyeron también templos egipcios en una gran capital, en medio de una ciudad. Si Rob está en lo cierto, y la distribución de la pirámide y el obelisco del Louvre formaba parte de un plan masónico secreto para crear un espacio sagrado en el corazón de París, te puedes hacer una idea del poder y la influencia que estos creadores tenían. Si comparas la disposición del templo de Luxor con la zona alrededor del Louvre, la similitud es incuestionable. Si miras el plano de París y te fijas en el templo de Luxor, verás que la disposición de la estructura del Louvre
y los jardines coinciden con la del templo de Luxor. En cierto modo, los masones recrearon Egipto, el antiguo Egipto en París, a plena vista, permitiendo que la gente viera la Mona Lisa, saliera y se sentara en los jardines a comer un bocadillo. Todo sin percatarse de que estaban sentados en medio de un templo egipcio. Un lugar de poder, un lugar de gran relevancia espiritual, construido en mitad de París. Espera, ¿me estás diciendo que hay una especie de portal mágico en el centro de París? No digo que yo lo crea. Lo que digo es que para cualquier esotérico, y estoy incluyendo al presidente Mitterrand, para todos ellos, la alineación de los edificios, las formaciones naturales, los dibujos o símbolos inscritos en las paredes, no son, como pensamos nosotros, algo sin interés. Para ellos, significan realmente algo en un nivel más profundo. Representan la dirección del flujo de la energía mágica. Sé que esto suena un poco a Harry Potter, pero para ellos realmente es una especie de portal de energía de los dioses, los espíritus o lo que sea, para que entre por un portal a nuestra dimensión y poder utilizarla. ¿Para qué? Bueno, para lo que quieran utilizarla, para tener poder. Para eso quiere la mayoría utilizar la energía. Sorprendentemente, a pesar de ser una sociedad creada cuando Mozart aún seguía vivo, hoy en día los Illuminati siguen siendo una novedad en la cultura juvenil y las redes sociales. Internet está abrumado por el uso que muchos famosos actuales hacen de lo que para mucha gente son imágenes y mensajes satánicos. Para saber quiénes son realmente los Illuminati hoy en día, no hace falta infiltrarse en los archivos secretos del Vaticano, basta con ir a un cibercafé. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo usar uno? Vale, genial, gracias. ¿Quién cree la gente que son los Illuminati hoy en día? Son un fenómeno sorprendente en todo el mundo. Iba a decir que sobre todo para la gente joven, pero no sé por qué iba a decir eso. En la actualidad, hay un montón de gente en todo el planeta que cree que los Illuminati existen en las sombras y están compinchados con el demonio. No lo digo como una frase hecha, es absolutamente literal, compinchados con el demonio, probablemente con alienígenas demoníacos. Básicamente gobiernan el mundo, quieren establecer un nuevo y siniestro orden mundial, y según todos los que creen en esta teoría, porque eso es lo que es, aunque lo acepten como si fuese un hecho, porque para ellos no es una teoría, según ellos, esta gente está en los gobiernos, está en el sector médico, está en el mundo de las finanzas. Algunos podemos estar de acuerdo hasta cierto punto, pero existen. Son reales. Es una conspiración real basada en un pacto satánico. Según esto, los Illuminati, un antiguo y sombrío grupo de élites que controlan prácticamente todos los aspectos de la vida en este planeta, está formado por la élite política y financiera del mundo y, al parecer, por Jay-Z. Resulta sorprendente la cantidad de gente que lo cree. Internet está repleto, aunque eso es previsible. Pero hablando con gente que no está especialmente interesada en estos temas, ni interesada en la política, sobre todo con gente joven, estudiantes con los que hemos hablado, aceptan sin reparos a los Illuminati como un hecho demostrado, solo porque todo el mundo a su alrededor dice que los Illuminati existen. Está increíblemente extendido y teniendo en cuenta los hechos, los datos históricos, resulta sorprendente que tanta gente crea lo que de hecho no es más que un mito urbano. Ah, qué interesante. Únete a los Illuminati. Veamos. Solo me piden mis datos. Y 3,80 € al mes.
En los últimos 10 años se ha disparado la obsesión por los Illuminati y sus símbolos. Por ejemplo, este símbolo lo utilizan estrellas del rock y políticos conocidos. Y es realmente peculiar, pero ¿significa algo? Probablemente no. El otro es el ojo que todo lo ve y que por supuesto aparece en los billetes de $1 y representa el ojo que todo lo ve de la geometría sagrada del universo según la francmasonería. Y que aparece en algunos de los vídeos de Lady Gaga, de Jay-Z y de Rihanna. Ahora los famosos utilizan este tipo de imágenes. Vale, de acuerdo en que son imágenes interesantes, pero los blogueros y todo tipo de medios alternativos ven esto y dicen: tú eres miembro de los Illuminati y has sido elegido para divulgar sus mensajes. Menuda... Son solo imágenes atractivas utilizadas para vender música. Para ser sincero, cuanto más sé de los Illuminati, menos reales me parecen. Sí, existió un pequeño grupo de liberales librepensadores en la Alemania del siglo XVIII, pero lo único de lo que estoy seguro es de que eso es todo. Desde entonces, el mito de los Illuminati se ha ido acrecentando de manera lenta e imparable gracias a la francmasonería, las sociedades secretas, las fundaciones privadas y los ocultistas que han creado el monstruo que conocemos hoy en día. Si te fijas en la idea que tiene la gente de lo que serían los Illuminati del mundo moderno, está claro que la gente no ha entendido nada. Ante cualquier situación que no se pueda explicar, cualquier grupo de poder del mundo, incluidas las estrellas y superestrellas modernas, siempre hay alguien dispuesto a asociarlo con esta conspiración universal para hacerse con el control del mundo, normalmente en el peor sentido posible. Esto pasa sobre todo porque la gente es muy reticente con los banqueros y empresarios. Ya no confiamos en los políticos. De ahí que tendamos a meterlos en el mismo saco y pensar que están involucrados en una especie de plan muy elaborado para privarnos de nuestros derechos y libertades. París no fue la única ciudad influenciada por las sociedades secretas y los masones. Después de que el gran incendio de Londres destruyera gran parte de la ciudad en 1666, los principales pensadores, escritores, arquitectos y alquimistas de la época, como Sir Christopher Wren, aprovecharon la oportunidad para reconstruir Londres acorde a sus planes esotéricos secretos. El periodista David Hamblin lleva años estudiando su influencia en Londres y ha desvelado un mundo secreto de símbolos, geometría antigua y lo oculto a plena luz del día. Uno de estos hombres fue Nicholas Hawksmoor, quien construyó varias iglesias en Londres, incluida la Iglesia de Cristo de Spitalfields. Lo más interesante es que todas se construyeron siguiendo un patrón que une unas con otras, basándose en las distancias y las alineaciones. Vale, ¿este es el mapa de la City? Sí, este es el distrito de la City y nosotros estamos aquí, en la Iglesia de Cristo de Spitalfields. También están San Lucas, San Jorge y San Juan. Vale, y esto forma una especie de estrella. Forma un pentáculo. ¿Está sugiriendo que Hawksmoor construyó deliberadamente estas iglesias para formar un pentáculo? Sin duda, parece que por la disposición y la separación entre ellas, quería conseguir una especie de forma, y la manera más obvia de unirlas era con un pentáculo. ¿Qué significado tiene el pentáculo? El pentáculo es un antiguo símbolo del poder oculto que se utilizaba para designar un espacio ritual dentro del cual se realizaban actos mágicos. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué ese espacio? ¿Qué sabemos? Básicamente está reivindicando una zona dentro de ese espacio. Que es lo que ahora conocemos como... La City. La City de Londres. Es habitual relacionar a los Illuminati con muchas teorías conspirativas. ¿Cuáles son las principales? Siempre están en el centro de las grandes teorías conspirativas.
Puede que la más famosa sea una teoría conspirativa norteamericana llamada el Nuevo Orden Mundial, cuya idea es que hay un grupo que está intentando difuminar los países, sobre todo anular la soberanía norteamericana y sus derechos. Para ellos, cosas como la Unión Europea, donde las fronteras nacionales se están disolviendo y todo lo gestiona un misterioso organismo central, es un signo de que detrás están los Illuminati. Desde su punto de vista, los Illuminati están intentando hacerse también con el resto del mundo. Puede que en el siglo XVII no se hicieran con el poder en el mundo, pero sí reconstruyeron Londres. Y sin duda su mayor logro fue la Catedral de San Pablo. Según Hamblin, estaría justo en el centro del espacio sagrado que crearon en la ciudad. Una nueva Jerusalén. Reconozco este sitio. Dista mucho de la austeridad y la sencillez de la Iglesia de Cristo de Spitalfields. Sin duda. Este trabajo es muy típico de Sir Christopher Wren. De hecho, este es su mayor logro, y posiblemente el mayor logro de la arquitectura inglesa del siglo XVII. La Catedral de San Pablo, el corazón de la Nueva Jerusalén, que los constructores querían conseguir tras el gran incendio de Londres. Esto era absolutamente fundamental para los planes de los Illuminati. Era lo más importante para sus planes en Londres. ¿Y esto qué es? Es San Pablo, está justo en el centro. Vale. De su plan de reconstrucción. Aquí es donde hemos empezado. Spitalfields. La Iglesia de Cristo de Spitalfields. Tenemos la iglesia de Hawksmoor y justo en el centro está San Pablo, el corazón de la nueva ciudad de Londres. La Nueva Jerusalén es la ciudad que resplandece en lo alto de la colina, el ejemplo ante el mundo de una ciudad perfecta, idealizada, y en el centro una versión moderna del Templo de Salomón que personifica toda la sabiduría del universo, y que es la Catedral de San Pablo. Esa era la visión de Christopher Wren y todos los que intentaban reconstruir su Nueva Jerusalén aquí. Este lugar también tiene una conexión muy interesante con la francmasonería, porque la primera gran logia unificada se fundó precisamente en este punto, en el bar The Old Goose and Gridon en 1717. ¿Esa cercanía es significativa para los masones? Es muy significativa. En la mitología francmasónica, la primera logia masona se fundó en el pórtico del Templo de Salomón en Jerusalén, y la primera gran logia unificada, que se fundó aquí en Inglaterra, se fundó justo ahí, en el simbólico Templo de Salomón de Londres. Se ha sugerido muchas veces que hay una estrecha conexión entre los Illuminati y la francmasonería. Yo tiendo a creer que ambas son las puntas visibles, la superficie de algo mucho más antiguo y profundo. Si tuviera que usar un término más apropiado, utilizaría los guardianes o los guías, y se remontan varios milenios, no solo unos cuantos siglos. Según los teóricos de la conspiración, los Illuminati están detrás de la francmasonería. Según otros, son los masones los que están detrás de los Illuminati. Puedes elegir. Esto viene a cuento porque había una conexión con los Illuminati originales. Los Illuminati intentaron infiltrarse y hacerse con el control de la francmasonería. Esto acabó convirtiéndose en un regalo para sus oponentes, porque cuando se desmanteló a los Illuminati pudieron decir: los Illuminati estaban con los masones, estaban en la francmasonería y por lo tanto la controlaban. Cualquier masón acabó considerándose un Illuminati. Existe la creencia descabellada, pero muy arraigada, de que la francmasonería es algo maligno y, por lo tanto, tiene que formar parte de los Illuminati, y que lo que les motiva es una especie de travesura satánica a gran escala, con la intención de gobernar el mundo. Junto a la Iglesia de Cristo de Spitalfields están las calles y callejas en las que el famoso Jack el Destripador aterrorizó al Londres del siglo XIX.
Hamblin cree que los asesinatos del Destripador formaban parte de una conspiración masónica que a su vez eran parte de un misterioso plan secreto. Resumiendo, Jack el Destripador pertenecía a los Illuminati. Uno de los misterios más famosos y escalofriantes del Londres victoriano fueron los asesinatos de Jack el Destripador en 1888, cuando varias prostitutas fueron terriblemente asesinadas y mutiladas en esta zona. A Jack el Destripador nunca lo pillaron y existen muchas teorías sobre por qué hizo lo que hizo. Pero lo que no se tuvo en cuenta hasta hace muy poco es una extraña e innegable conexión en cómo fueron mutilados los cuerpos, cómo se colocaron y el patrón con el que las asesinaron. ¿A qué te refieres? ¿Al lugar en el que se cometieron los asesinatos? Bueno, si señalas su ubicación en un mapa, forman un paralelogramo perfecto. Vale, 1, 2, 3, 4... Sí, son las 4 que encontraron fuera. A la quinta víctima la encontraron dentro en circunstancias diferentes. Pero esas 4 están conectadas por algún tipo de ritual. Entonces, si superpusiéramos eso en un mapa... En un mapa tendríamos esto. Vale, bien. Estamos aquí. ¿Por qué eligió esos lugares? ¿Por qué son importantes? Una vez más es para marcar un espacio sagrado en el suelo, para lo que podría describirse como un ritual de magia negra, que les permitía obtener poder. Podríamos pensar que... ¿Estás sugiriendo que Jack el Destripador era miembro de los Illuminati? Está claro que conocía el tipo de principios con los que trabajan los Illuminati. No sé si era o no un miembro. Yo diría que probablemente era un miembro solitario que iba por su cuenta. Con toda esta información, ¿sabemos quién podría ser? Existe la firme sospecha de que era un hombre llamado Robert Dunstan Stevenson, un estudiante de lo oculto y periodista que escribió varios artículos sobre las conexiones de la magia negra con los asesinatos de Jack el Destripador. Le arrestaron 3 veces por los asesinatos, aunque nunca se pudo demostrar nada y le soltaron, pero sigue siendo uno de los principales sospechosos. Una de las teorías asociada al horror de los asesinatos de Jack el Destripador es que las heridas se infligieron de modo que se ajustaban a un dibujo geométrico, que no se trataba de una antigua venganza masónica por infringir los votos, que sí lo era, sino que además había un aspecto geométrico en las mutilaciones que tenía un aspecto muy siniestro. ¿Quién era exactamente Jack el Destripador? ¿Y por qué utilizó esas peculiares geometrías con sus víctimas? Cuando te muestran las sólidas pruebas de la influencia de los Illuminati en Londres, el caso resulta muy convincente. Pero, ¿existe en realidad un intento de controlar a nuestros políticos, nuestras vidas, nuestra economía, incluso nuestras ciudades, coordinado en la sombra por un grupo? ¿O es solo que alguien se está esmerando en conectar todos los puntos para elaborar una poderosa mitología? Llevo toda mi vida observando a la sociedad y el por qué a veces ciertas cosas parecen suceder de manera inesperada. Mi experiencia me sugiere que existen influencias más allá de la simple causa y efecto que percibimos. Pero se trata de un presentimiento. No puedo decir, oh sí, estoy seguro de que existe por esto, esto y esto. No tengo pruebas de que sea una peligrosa sociedad secreta. Pero cuando veo las cosas que pasan, tanto a nivel político y económico como internacional, no puedo evitar preguntarme por qué pasan esas cosas. Pero es solo una pregunta. No tengo la certeza de que exista. Mi vecina, por ejemplo, está convencida de que los Illuminati
gobiernan el mundo en secreto y de que están intentando desesperadamente establecer un nuevo orden mundial y de que poco a poco lo están consiguiendo y eso la aterroriza. Sus amigos piensan lo mismo e incluso sus consejeros espirituales fomentan la idea de que los Illuminati están al mando. ¿Para algunas personas es una amenaza real y tangible? Sí, es muy real. Es tangible. Y el hecho de que la mayoría de la gente no sea consciente, de que el hombre de a pie, la gente corriente, no sea consciente, demuestra hasta qué punto están sonámbulos por no darse cuenta de la terrible amenaza que se cierne sobre todos nosotros. Lo más interesante de estas sociedades modernas, como los neotemplarios y por supuesto los masones, es lo que tienen en común. Son privadas y secretas. Y eso les permite divertirse y rendir homenaje a una antigua tradición. Pero son inofensivas. Pero al ser secretas, acaban identificándolas con el mal y como parte de los Illuminati, pero no lo son. Son realmente inofensivas. Creo que esto es lo contrario de lo que la gente puede pensar, porque los Illuminati están considerados un grupo malvado, perverso y manipulador, que está intentando imponer su propia visión del mundo. ¿Y si fuesen lo contrario? ¿Y si fuese un grupo que en realidad intenta revivir antiguas tradiciones, antiguas ideas simbólicas anteriores a la Iglesia y a la doctrina religiosa? ¿Y si realmente estuviesen intentando que nos diésemos cuenta de que algunas de estas ideas, las medidas, por ejemplo, la geometría sagrada, es donde podemos encontrar a Dios, donde se pueden encontrar los auténticos elementos espirituales de la vida? Si retomamos la idea original de los Illuminati, de cuando utilizaron ese nombre por primera vez, su idea era literalmente construir un mundo mejor, no solo para la gente influyente, también para la gente normal. Según la idea que tengo yo, y que recogen algunos libros, creo que sigue existiendo algo parecido a los Illuminati originales, pero mucho más secreto de lo que cree la gente actualmente. Y sus intenciones y objetivos son prácticamente los mismos que en 1776. Quieren hacer del mundo un lugar mejor. Y no tenemos que olvidar que la gente involucrada en eso es extremadamente paciente, es decir, cuando todo parece suceder en cuestión de minutos, los Illuminati, si es así como quiere seguir llamándoles, son generacionales, multigeneracionales. Se toman su tiempo y sin prisa, pero sin pausa, van cambiando el mundo a mejor. ¿Son reales? Bueno, después de todo lo que he averiguado, resulta difícil pensar que se trata de una mera teoría conspirativa muy atrevida. Estoy convencido de que hay pruebas que demuestran la existencia de grupos de hombres influyentes en los últimos 200 años que intentaron influenciar en los acontecimientos y cambiar el curso de la historia desde la sombra. ¿Siguen haciéndolo? Bueno, ¿tú qué crees? Nos vemos pronto.